¿Cómo están mis amigos y hermanos en Cristo Jesús? Ya me conocen, soy Marco Reyes. Bueno, quiero contarles mediante este video que hoy día ha sido un día de victoria en la tarde, hoy día domingo 21 de abril. Verdad que estamos contentos, mi esposa y mi persona, porque hemos salido a evangelizar acá a Pamplona Alta por la Pista Nueva, un lugar que se llama, que le dicen Pista Nueva, un lugar que le dicen Cachina porque hay bastantes comerciantes que venden ropas usadas, equipos usados, no muchas cosas usadas de segundo uso para el que quiera comprar, pero transita bastante gente. Y bueno, llegamos a un lugar primeramente que está por la Pista Nueva, y como un parque recreativo donde van los papás con sus niños porque hay bastantes juegos y ahí venden comida, picarones, un montón de productos para comer. Y bueno, llegamos a ese lugar y se acercó uno que está cuidando esa berma central ahí de los juegos recreativos, y se acercó, creo que era un vigilante, y nos dijo que por favor, nos habló bonito, gracias a Dios nos habló muy tranquilo, nos dijo que había que pedir permiso, estaba una cuadra, a la administradora. Bueno, primera que nos piden permiso porque la vez pasada que fuimos a predicar, que fuimos a evangelizar, mejor dicho, a evangelizar, 2 veces lo hemos hecho y nunca nos pidieron permiso, o sea, que tengamos una solicitud que hayamos pedido permiso. Pero fui a hablar con la administradora, no salió ella, salió un señor, me dijo que vaya mañana, no, mañana lunes, ¿no? Entonces, bueno, nos fuimos, oramos con mi esposa y dije, ¿a dónde vamos ahora? Y nos fuimos ahí al lugar que dicen La Cachina, en la Pista Nueva. Y bueno, y nos fuimos, una señora que vende mesas, sillas, todo reparadas, nuevas, muebles. Y le pedí permiso para poder establecerme ahí y poder llevar la palabra. Bueno, y ya me dio permiso. Y varios de ahí que estaban ahí como que se alegraron de que lleguemos a traer la palabra a ese lugar. Varios comerciantes. Se acercó un comerciante y me dijo, varón, me dice, dile a la señora ya que baja su volumen para que puedas traer la palabra de Dios, me dijo. Y me acerqué a una señora que vendía equipos, estaba con su volumen alto, con música. ¿Y para qué? La señora me dijo, no se preocupe, hermano, y lo bajó. Y bueno, y la dueña de la tienda ahí, de ese que vende mesas, sillas, mesas, comedores, ¿no? Entonces, se acercó, nos dijo, acá nomás predique, dijo, acá nomás. Y había una señora que vendía chicha y nos pidió 2 chichas para mí y para mi esposa. Y wow, entonces dije, ya, ahorita le pedimos, terminamos de hablar la palabra de Dios y tomamos la chicha. Y bueno, ya lo van a ver, vamos a subirlo ahí a Facebook, a la página Palabra de Verdad, y también tenemos un canal de YouTube que se llama Palabra de Verdad .pdb, así se llama nuestro canal en YouTube. Pónganle like, por favor, suscríbanse. Bueno, y esa es nuestra anécdota, ¿no? Porque verdad que estamos contentos. Dios no quiso que estemos en ese lugar donde dijeron que no. Fuimos ahí a ese lugar y ahí todo fue puertas abiertas. Donde Dios quiere hacer su obra, Él abre las puertas. Donde no quiere, Él las cierra. Y yo quiero hablar este versículo bíblico. Quiero leerlo, por favor. Está en Romanos capítulo 10, versículo 9 para adelante. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, quise leer esta palabra, pero antes de eso quiero terminar con cómo subimos, cómo terminamos el evangelismo ahí, acá en la Plana Alta. Bueno, terminamos de ahí de evangelizar, ¿no? Donde la señora que vende sus muebles, sus mesas, y cuando terminamos se acercó la dueña de ese lugar y nos dijo, hermano, dice, tome para su pasaje. Yo me quedé sorprendido, de verdad, cómo es Dios tan bueno. Bueno, le recibimos porque nos dan para nuestro pasaje, para regresar porque tenemos un parlante grande, más el pedestal, la Biblia, y el morral, y mi esposa su cartera. Entonces, bueno, pues nos venimos en mototaxi a la casa, ¿no? Porque estamos los dos saliendo a evangelizar, no hay más quinceañada, ¿no? Si te quieres añadir, avísanos, te quieres añadir un domingo a evangelizar con nosotros, avísanos, escríbenos por el Messenger, escríbenos también por YouTube, ¿ok? No te sientas limitado, hazlo con toda confianza. Bueno, acá el apóstol Pablo habla, ¿no? Algo que me impacta, él dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea, todo el que cree en Jesús no va a ser avergonzado. Todo el que cree en el Señor nunca va a ser avergonzado. A mí yo creo que hay más vergüenza estando en el mundo. Hay mucha vergüenza porque... ¿Por qué hay vergüenza? Porque hacemos cosas horribles sin Dios. Y justo en la mañana yo me acordaba de algunas cosas que hacía de joven, cuando no conocía a Jesús. Y sentía vergüenza y dentro de mi corazón le decía, Señor, ¿verdad que no me acordaba de esto? Le decía a Dios, no me acordaba de esto, de lo que hice cuando era joven. Y te pido perdón y me da vergüenza ahora, Señor. Me da mucha vergüenza haber hecho esa cosa mala de joven. Y en verdad que es el Espíritu Santo, ¿no? Que viene a tu mente, a tu corazón, a hacerte recordar cosas que a veces no hemos olvidado. No sé si te ha pasado que estabas sin Dios y hacíamos cosas que desagradaban a Dios. Pero un día creí en Jesús y ya no soy avergonzado. Amén. Ya no soy avergonzado. Y dice, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. O sea, no había diferencia entre los griegos y entre los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que la salvación era para ellos nada más, que Dios había venido por ellos, y que Dios hacía acepción de personas, pero Dios no hace acepción de personas. No hay favoritos para Dios. Y Dios dijo, yo tengo pueblo en otro lugar. No, una vez dijo Jesús, habló, yo tengo pueblo en otro lugar. Éramos nosotros los que somos gentiles, los que hemos sido injertados al pueblo de Jesús, porque Jesús es Israel. Jesús es el Israel. Hemos sido injertados a Jesús, al pueblo de Israel por él. Pero éramos gentiles y somos gentiles. Ahora, en el tiempo atrás, del tiempo de los judíos, de los hebreos, de Jesús, a los gentiles, el significado era perro. O sea, éramos perros para los judíos. Pero Dios, mediante Pablo, habla esto, dice, no hay diferencia entre judío y griego. Dice, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. Entonces llegó la salvación para nosotros los gentiles mediante Jesús. Si invocamos a Jesús, llega la salvación. Entonces cuando Pablo salió a predicar a los gentiles, a los griegos, ahí están los corintios, los tesalonicenses, otras iglesias más que se fundó en aquel tiempo, éramos los gentiles. Y llegó la salvación para ellos. Y una vez vemos en Hechos, no sé, había un centurión romano cuando Pedro
Pedro, Dios le muestra a Pedro una visión, como un éxtasis, donde bajan los animales inmundos para ellos, como el cerdo, y Dios le dice, mata y come. Y Pedro le dice, yo no puedo comerlo porque es inmundo. Y le dice el Señor en ese éxtasis, dice la Biblia, éxtasis en esa visión, le dice, no llames inmundo a lo que yo santifiqué, a lo que yo separé para mí, dice, a lo que yo consagré para mí. Entonces le dice, yo quiero que vayas a tal lugar de un centurión y que le hables de la salvación, que le hables de Jesús, porque sus ofrendas y sus oraciones han llegado a mí. Entonces, ¿qué pasa con esta enseñanza? Este centurión era un romano, era un gentil, pero invocaba el nombre de Jehová. Pero le faltaba conocer a Jesús, a Jesucristo. Porque él había conocido a Jehová por los judíos, pero todavía no conocía la verdadera salvación que era Jesús. Y tenía que llegar Jesús para su salvación. Entonces Pedro llegó a ese lugar del centurión, creo que se llama Cornelio, si no me equivoco. Entonces, y llega Pedro con otros judíos que le acompañaron, otros discípulos más. Y ellos incrédulos, porque no pensaban que la salvación era también para los judíos. Perdón, para los gentiles, que era para los gentiles. Y cuando llegan, le habla el evangelio, son bautizados, y dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Y fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice, ¿no? Todo aquel que creyere no será avergonzado. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora, era necesario que Pedro vaya donde el gentil romano que oraba y daba ofrendas al Señor, porque es necesario que conozca a Jesús, porque mediante él venía la salvación. La muerte en la cruz era el perdón de pecados y la salvación, porque nadie va al Padre si no es por medio de Jesús, y Jesús es el camino, la verdad y la vida eterna. Entonces es necesario que conozca a Jesús mediante la predicación que Pedro llevó a ese gentil. Entonces, me imagino que así debe haber muchas personas en la actualidad, personas que en su ignorancia piden a Dios muchas cosas. Solo Dios conoce, porque Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él conoce los pensamientos, está presente en todo lugar. Yo no sé. Entonces, mediante la predicación que nosotros hacemos a otras personas, le quitamos ese velo que tienen en sus ojos, que Satanás ha puesto para cegar el entendimiento, mediante la predicación que nosotros llevamos a esas personas que necesitan escuchar el evangelio, necesitan oír esta palabra de Dios. Y la bendición más grande es que Pablo dice esto, miren, el versículo 15 del capítulo 10 de Romanos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el evangelio. Entonces, son hermosos, dicen, los pies de aquel que anuncia el evangelio, de aquel que anuncia las buenas nuevas. Ahora, algo que yo me puse a analizar es que las buenas nuevas, el evangelio, es hablar del pecado, el arrepentimiento, del reino de Dios y la condenación eterna que es el infierno. A ese lugar que llegan aquellos que mueren sin Jesús. Yo sé que es duro decir esto, pero en realidad es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Jesús lo habla mucho, lo habla bastante. Esa palabra él se enfoca mucho en esa palabra, en todo Mateo. Y hablaba al pueblo de aquel tiempo, no para manipular a las personas con ese lugar del infierno, sino él hablaba por amor a su pueblo, porque amaba a su pueblo, advertía de ese lugar. Pero también traía
traía la consolación, decía que arrepentido, que el reino de los cielos se ha acercado, que era Él, que mediante Él uno puede heredar el reino de Dios. Entonces, ¿cuán necesario es llevar el Evangelio de Jesús? Es una labor que todos debemos hacer, todo creyente tiene que hacerlo, porque la Biblia dice, id y predicad. Id y predicad es una palabra imperativa que es una orden de Dios. Ir y predicar a toda criatura, dice, a toda que no está hablando a excepción de personas como los judíos que pensaban que ellos eran los únicos salvos y no querían que nadie más se salve, querían la salvación para ellos solos. Dice a toda criatura sin hacer acepción de personas. Algo que yo sé es que aquel que es salvo va a querer salvar a otros porque ha sido salvado por Jesús. Entonces es necesario, estimado amigo o hermano, creyente, cristiano, que me estás viendo en estos momentos mediante este video, y no cortes este video, grábatelo en la tabla de tu corazón, porque esta palabra te va a ayudar muchísimo a que puedas esforzarte a predicar, porque Pablo habla de esforzarse. Mira, yo lo voy a decir en Romanos 15 versículo 14, voy a leer todo el contexto. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, por ser ministro de Jesucristo, a los gentiles, a nosotros, ministrando el Evangelio de Dios, sirviendo el Evangelio de Dios. Ministrar significa servir, ministrando, sirviendo, dice, al Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, era una ofrenda agradable evangelizar y que un gentil se pueda convertir al Señor. Dice así: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, dice. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, todo le llenó del Evangelio de Cristo, decía Pablo. ¡Wow! O sea, desde Jerusalén y por todos los alrededores de muchas ciudades, dice Pablo que él había llenado del Evangelio de Cristo. Pablo no se cansaba de evangelizar, de llevar las buenas nuevas, de llevar la palabra de Jesús. Pablo no se cansaba de hablar del pecado, del arrepentimiento, del reino de Dios, de un cambio interno, de cambiar nuestra mente y nuestra conducta. Pablo no se cansaba de evangelizar. Y acá esta parte es muy importante. Versículo 20 del capítulo 15, Romanos. Y de esa manera me esforcé a predicar el Evangelio, dice Pablo. No donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, pero esta parte me impacta. Dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. O sea, Pablo se esforzaba en predicar el Evangelio. No es fácil salir a evangelizar. No es fácil predicar el Evangelio porque a veces llega desánimo, desaliento, oposición. Se levanta tu carne, se levanta el enemigo, se levantan las personas. Pero hay que esforzarnos en medio de toda esa situación, de toda esa oposición. Dice Pablo que él se esforzaba, que tenemos que esforzarnos. Porque todo lo podemos en Cristo, dice que Él nos fortalece. Por eso, hermanos, yo en esta noche, en estos momentos que estoy hablando en este video, me siento gozoso, alegre de haber ido a evangelizar hoy domingo 21 de abril
Como en otros domingos también he ido a ese lugar y a otros lugares, con un parlante que Dios nos ha bendecido, un parlante grande. Hemos ido mi esposa y yo, y algunos momentos hemos ido con otros hermanos, pero hemos ido a evangelizar la palabra del Señor. No es fácil, pero Dios nos da fuerzas. Oramos y Dios nos da la fuerza para salir a predicar su palabra. Porque ¿cómo oirán? Dice acá, quiero leerlo de nuevo. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¡Wow! Hermanos, yo sé que a veces el transcurso del tiempo como creyente, no en todos, pero hay muchos que nos conformamos solamente con ir a la iglesia y sentarnos, escuchar la palabra, ir a nuestro trabajo, estar con nuestra familia, salir, que no es malo, ojo, no, sino que es malo ir de paseo con tu familia. Pero ahí tienen otras prioridades que en el camino se han ido enfriando, perdiendo ese primer amor que cuando uno se entrega a Cristo y tienes el deseo de hablar de Él, de testificar de Él, de hablar lo que Dios hizo en tu vida. Y yo te motivo, estimado hermano en Cristo Jesús, que puedas levantarte si quizás no lo estás haciendo. Levántate en el nombre de Jesús a seguir evangelizando la palabra del Señor, porque los tiempos son cortos. Las señales están cada día siendo dadas. No sabemos cuándo viene Cristo, cuándo escuchamos esa trompeta, cuándo quizás de repente Jesús venga a nuestras vidas. Solamente Cristo lo sabe. Por eso, mis estimados hermanos en Cristo, yo los motivo, los insto a que puedan buscar al Señor, puedan conocer al Señor y puedan predicar su palabra, orar, estudiar la Biblia, que es lo más importante. O sea, tener esa relación continua con nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para tener las fuerzas, no solamente para evangelizar, sino para seguir este camino y volver a nuestro primer amor. En Apocalipsis dice, has perdido tu primer amor, le dice. Sé que oyes a los nicolaítas, sé que aborreces todo lo malo, pero arrepiéntete, dice, y mira de dónde has caído. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Bueno, mis hermanos en Cristo Jesús, les dejo esta palabra, los motivo, los animo a que puedan salir a evangelizar. Si estás en tu trabajo, habla en tu trabajo, habla a tu compañero, habla a tus, quizás tienes una empresa, habla a tus empleados, háblale de Jesús, no dejes de hablarle. Estás caminando en la calle, te encuentras con un amigo, no dejes de evangelizar, habla de Jesús. Estás en la universidad, habla de Jesús, no dejes de hablar de nuestro Señor Jesús. Porque si no le predicamos, ¿cómo invocarán a aquel que no han oído? Amén. Que Dios me le bendiga, que todo le vaya bien con la ayuda de Dios y nos vemos en la próxima. Bye bye, bendiciones, hasta luego.